Bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Me alegra muchísimo ver esta sala con tantos estudiantes. Una buena noticia, entendemos que hay un contexto ahí de un curso de Geografía Humana que también ahí están revisando temas vinculados al tema de niebla. Y bueno, muy propio el tema. Tenemos dos grandes invitados, ¿no es cierto? Como los presenté hace poco en un almuerzo, dos grandes amigos después de muchos años de colaboración. Tenemos entonces la charla de David Corel, que mientras está aquí, dale David ahí conectando, los voy presentando. David, el estudiante de Ciencias Ambientales, David, ¿no? Sí, sí. Ese es el Ciencias Ambientales en la Politécnica de Valencia, ¿sí? Hoy en día trabaja como investigador en el Centro de Estudios Ambientales Mediterráneos, ¿ya? Y también ha estado por años también vinculado a la Universidad de Valencia. Y dentro de otras cosas lideró un grupo que trabajó monitoreando y estudiando el fenómeno de la niebla por 10 años en el Mediterráneo, en la costa mediterránea de España, ¿ya? Así que un gusto, David, tenerte acá. Y también tenemos la charla de la profesora María Victoria Marsol, Vicky, también muy querida por nosotros. Vicky es catedrática de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, en España, y también ha liderado por años la investigación en torno a la niebla en las Islas Canarias y en Marruecos, ¿ya? Que son parte de las experiencias que nos van a contar. No puedo no presentar de manera muy personal, porque en buena medida si estamos sentados y todos presentes acá hoy día es gracias a la profesora Pilar Cereceda, ahí presente, quien ha sido precursora por años, ¿no es cierto?, una maestra inspiradora para todos los que trabajamos la niebla acá en nuestro instituto. Gracias a ti, Pilar, estamos aquí reunidos. También tus amistades se han transformado en nuestras amistades, así que gracias, Pilar, también por acompañarnos. Y sin más, no sé, David, si van a leer algo de niebla se van a encontrar con un Cereceda et al, pero rapidito, así que pónganle cara a ese Cereceda. Sigue siendo una inspiración, Pilar, así que mil gracias por tu presencia. Gracias, Camilo. David, tú me dices, ¿estás? Ya está. ¿Todo ok? Sí. Bien, la idea es, no sé, Pilar, si querías decir algo, perdón. ¿Le bajamos un poco la luz? Bueno, también agradecer la presencia de profesor Felipe Lobo, de Recursos Naturales. Ya conocen a su profesora aquí, a Valeria Fontealba, ¿no es verdad? Veo a la profesora, ¿su nombre, profesora? Virginia Carter, ¿no es verdad? Colaboradora de mucho tiempo en el tema de niebla. A Johannes Renner, director del Instituto de Geografía, profesor Juan Luis García, estudiantes de posgrado. Así que, perdón si aquí también tenemos desde las ciencias aeronómicas invitadas muy connotadas, así que perdón si no estoy saludando a alguien, pero Constanza Vargas, perdón. Nada, David, mil gracias, todo tuyo, y gracias a todos nuevamente por su presencia. Bueno, pues lo primero es dar las gracias a la Facultad de Geografía, al Instituto de Geografía, al Centro del Desierto, ¿no? Al Centro del CNA, ¿no? Sí, sí. Que me hayan invitado a estar aquí. Vamos, a mí cuando me dijeron venir a Chile al epicentro, ¿no?, del estudio de la niebla, eso es como ir a, no sé, a Silicon Valley para el que se dedique a ir a informática, ¿no? Te piden venir aquí, para mí fue un honor, ¿no? Entonces, pues muy agradecido a Camilo, encima
con Pilar, con Vicky, que tanto he leído, que tanto, ¿no? Que tanto he admirado estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Estoy encantado y yo lo que he venido a presentaros es cómo hemos estudiado la niebla en otra parte del mundo. Chile fue el pionero, fue donde se desarrolló la técnica, ha sido el espejo en el que todos nos hemos mirado y lo que permitió abrir esta línea de investigación en otras partes del mundo. Entonces yo os voy a contar cómo la hemos estado estudiando en España, ¿no? Concretamente en el litoral mediterráneo, la parte que le baña el Mediterráneo a España, la península ibérica. Bueno, lo primero que quería era, pues, daros unas pinceladas de lo que es España, de lo que es la península ibérica y qué particularidades tiene que lo hace, que ha hecho que sea importante el estudio de la niebla allí, ¿no? Bueno, como veis, España, la península ibérica, perdón, pues está enclavada en una zona entre dos regiones climáticas muy diferentes, ¿no? Por el norte tenemos Europa, Siberia, una zona fría, con nieve, cerca del polo, ¿no? Por el norte, y por el sur tenemos una región climáticamente distinta, ¿no? Aquí es donde se engloban los desiertos más grandes del mundo, donde apenas llueve, no es el desierto más seco del mundo, sabemos que es Atacama, pero es un desierto también, una región muy grande, y nosotros estamos pues en una zona de transición, ¿no? Tenemos características de las dos regiones, ¿no? Dentro de la circulación global del planeta, pues estamos entre la zona de transición, entre la zona templada de Europa y la zona de altas presiones subtropicales. Entonces estamos aquí en esta zona en medio, y si vemos los colores, ¿no?, que nos da la imagen de satélite, pues vemos que tiene características de los dos sitios, ¿no? Tiene áreas verdes, de más características del norte, pero también tiene zonas secas, ¿no? Estamos en una zona entre medias, ¿no? No solo la península ibérica, sino gran parte de la cuenca del Mediterráneo. Luego estamos en una zona también en la que el desplazamiento o la corriente polar, corriente en chorro polar, el jet stream, tiene mucha influencia, ¿no? Esa corriente en chorro que transporta aire frío en capas altas de la atmósfera y que no siempre tiene esta forma de pequeñas ondulaciones, sino que también puede tener grandes ondulaciones que afectan de lleno a la región mediterránea y afectan de lleno a la península ibérica. En este caso, cuando hay estas bajadas del jet stream, supone aire frío sobre la península, en capas altas, y eso provoca inestabilidad, precipitaciones, frío, mal tiempo. Incluso cuando estas ondulaciones se bajan tanto, pueden incluso dar bolsas aisladas, ¿no? Lo que se conoce como danas, de presión aislada en niveles altos, ¿no? Cuando ocurre esto, son bolsas de aire frío aislados. Cuando alguna de estas se aproxima a la península, como en este caso, pues esto, si se dan las condiciones, otra serie de condiciones, pues puede dar lugar a lluvias muy intensas. Lluvias muy intensas, como luego os hablaré de la última que tuvimos en octubre de 2004, que causó 200 muertos, ¿no? 200 fallecidos por una situación sinóptica de este tipo, una dana en altura, en esa situación sinóptica. Y luego, además, otra particularidad que tiene la península ibérica es que se encuentra enclavada entre dos mares muy diferentes, ¿no? Por un lado, al oeste tenemos el océano Atlántico, un océano grande, gigante, aguas frías, con sus corrientes frías en determinadas partes, ¿no? Y por otro lado tenemos el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es un mar cerrado, tiene muy poca
renovación, la renovación que puede haber por el estrecho de Gibraltar, por el norte de África, por el sur de la península ibérica, rodeado de zonas como montañosas. Es un mar profundo, pero es un mar que, debido a esas particularidades, cada vez es un mar más cálido. Bueno, está ocurriendo también en el resto de océanos, pero el mar Mediterráneo se está calentando muy rápido, ¿no? Si analizamos lo que ha ocurrido en los últimos 40 años, pues vemos esa tendencia creciente de cada vez un mar más cálido, o vemos este diagrama de barras, ¿no? Cada año representa la temperatura media de un año, y vemos como las líneas rojas que representan más calor se encuentran en los últimos años. De hecho, esta es una imagen de satélite de la semana pasada. Esta nos dice la anomalía respecto a este periodo de referencia, y ahora mismo en la península ibérica está habiendo una ola de calor. Yo he venido aquí, este frío, ¿no? Este frío que se te cala de Santiago, pues ahí estamos teniendo temperaturas que corresponden más bien a finales de julio, ¿no? Se ha adelantado un mes el verano, y el mar Mediterráneo pues tiene una temperatura pues 4 o 5 grados por encima de lo que debería ser normal. Esto supone mayor evaporación, mayor agua en la atmósfera, más energía en la atmósfera, y esto es pues una de las causas de esas lluvias torrenciales que luego tenemos, ese Mediterráneo tan caliente que favorece tanto la evaporación, ¿no? Y que la columna atmosférica tenga más cantidad de agua, ¿no? Bueno, de hecho, la cuenca mediterránea ha sido calificada por el IPCC como un hotspot, ¿no? Del cambio climático, un lugar en el que pues los modelos lo que nos dicen es que va a haber un aumento de las condiciones anticiclónicas, tiempo más estable, menos precipitación, ¿no? Por tanto, menos precipitación, condiciones más estables, ¿no? Parece que como que el cambio climático está desplazando hacia arriba las condiciones subtropicales, y entonces la zona de transición parece ser que se va a ver afectada, y es de las zonas, no es la única en el planeta, pero sí es una de las zonas que el IPCC ha puesto su atención porque parece que va a sufrir, ¿no? el cambio climático en el tema de la precipitación pues con mayor dureza, ¿no? Bueno, de hecho, si analizamos cómo ha subido la temperatura de la Tierra y la comparamos con la temperatura de la cuenca mediterránea, ya vemos que la cuenca mediterránea, que es la línea azul, se ha calentado en promedio medio grado más que lo que ha hecho la temperatura a nivel planetario, ¿no? Es una zona, por tanto, que el cambio climático le está afectando con dureza, ¿no? Y por otro lado tenemos esas particularidades bueno, que he creído necesario enseñaros porque no tenéis, ¿no?, por qué conocer cómo es la península ibérica. Muchos nos asocian a España. Es un país de mucho turismo, viene mucha gente a la playa, por el buen tiempo, pero bueno, en realidad la península ibérica es un territorio muy montañoso, ¿no? Tiene una topografía muy compleja. De hecho, es uno de los países más montañosos de toda Europa, ¿no? Está por detrás de países como Austria o países alpinos, ¿no?, que están en la cordillera de los Alpes, ¿no? De hecho, tiene una altitud media de más de 600 metros, y presenta pues unos relieves muy importantes, ¿no?, unas cordilleras muy importantes, como son los Pirineos, que nos separan de Francia, toda la cordillera norte, cordillera cantábrica, y luego más abajo tenemos en medio de la península
varios sistemas montañosos que, como ahora veréis, tienen muchísima importancia para la precipitación, porque ellos concentran gran parte de la precipitación peninsular, ¿no? Y en el sur también tenemos el sistema bético, y luego tenemos las áreas litorales, ¿no? A nivel del mar. Se trata, por tanto, de un país, de una región que tiene mucha complejidad térmica y pluviométrica por esa complejidad del terreno, ¿no? De hecho, si miramos un mapa de precipitación de la península ibérica, lo que vemos es que la zona norte es la zona más pluviométrica, la zona de Bilbao, de Galicia, esa es la zona donde más llueve, ¿no? Pero también dentro de la península tenemos, nosotros le llamamos islotes pluviométricos, determinados enclaves que, si volvemos atrás, coinciden con los grandes relieves topográficos y que son lugares donde llueve pues prácticamente lo mismo que en el norte, ¿no? Estos islotes pluviométricos, algunos de ellos, estos que dan al sur y al este, son de vital importancia porque actúan como esponjas de precipitación, recogen la precipitación, la infiltran, y de ellos, en estas cumbres que vemos, ahí nacen los principales ríos de la península ibérica. De hecho, los principales ríos que nutren el este mediterráneo, que es donde hemos nosotros centrado nuestro estudio, nacen de estos dos islotes pluviométricos. Pero lo que es importante destacar, quería destacar también, aquí vemos el número de días de precipitación que llueve al año. Bueno, como observamos, la zona norte es donde más llueve y también es donde más días de precipitación hay. Es decir, son regiones lluviosas donde es habitual que llueva, ¿no? Hay muchos días de lluvia, ¿no? Pero en cambio, también en estos islotes, ¿no? Vemos aquí, pues también vemos colores azules, que también es habitual que llueva allí, ¿no? Son zonas que acumulan precipitación y sobre todo porque llueven bastantes días, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, aquí en la zona este, que es donde nosotros hemos hecho nuestro estudio, tenemos una zona muy pluviométrica, llueve tanto también como en el norte. Sin embargo, vemos que no hay colores azules en cuanto al número de días, es decir, llueve menos días. ¿Qué significa eso? Que la precipitación es más intensa, llueve menos días, y por tanto aquí cuando llueve con más intensidad. Llueve casi tanto como en el norte, pero lo hace en menos días. También pasa en el sur, aquí. Es decir, aunque llueva parecido, tenemos diferentes tipos de lluvia. Aquí es lluvia en esta zona más constante y aquí tenemos episodios puntuales con mucha precipitación, ¿no? En esta zona del litoral mediterráneo y del sur peninsular. Y también tenemos, la península ibérica también se caracteriza porque tiene esta zona, colores naranjas, que es la zona más árida de Europa. Donde menos llueve de Europa es aquí, en el sur de España, concretamente en Almería, ¿no? Con valores pues cercanos a 100 litros al año, ¿no? A 100 milímetros. De hecho, si uno mira la imagen de satélite, ve esta capa blanca. Cuando uno se aproxima, lo que allí encuentra es aquello se conoce como el mar de plásticos. Eso es, ahora mismo, aquí se concentra una de las industrias agrónomas más importantes de Europa. De aquí salen cientos de camiones al día con dirección a Europa. Aquí es una zona con mucha insolación, prácticamente llueve muy poco, más de 300 días de sol al año, y han hecho una industria de invernaderos gigante como lo que se hace en Atacama, ¿no? Y con muy poca agua, a pesar de ser una zona muy seca, han hecho una industria muy potente, y de aquí salen tomates, melones, coliflor, todos los días cientos de camiones para el resto de Europa. Bueno, y esta parte de aquí, del este de la península ibérica, aquí es donde, bueno,
nuestro centro de investigación está aquí, en Valencia, entonces decidimos nosotros analizar esta parte de aquí, ¿no? Esta parte, a ver qué podíamos hacer ahí. Bueno, lo primero que quisimos es conocer qué tipo de precipitación tenemos aquí. La precipitación varía mucho, tenemos desde zonas muy secas hasta 800, 900, hasta 1000 litros por metro cuadrado. Y una característica del clima mediterráneo, aquí también lo tenéis, es la elevada variabilidad interanual. No todos los años son iguales, hay años secos, hay años húmedos, no hay una constante, ¿no? Hay una variabilidad muy grande. También otra característica importante es que la precipitación se concentra fundamentalmente en dos épocas del año. Se concentra en primavera y se concentra sobre todo en otoño, ¿no? En otoño es cuando vienen los temporales de mucha precipitación, ¿no? En octubre. Y otra característica muy importante son los veranos secos. En verano prácticamente no llueve. Nos podemos pasar 3 meses sin que llueva, ¿no? Entonces la sociedad tiene que estar preparada para aguantar esos 3 meses sin que llueva, ¿no? Y para seguir llevando los cultivos adelante, para poder abastecer a la población. Entonces, bueno, eso es una particularidad que nosotros sabemos y que siempre ha sido así, ¿no? Y luego otra característica muy importante son los episodios de lluvias torrenciales, que allí no es nada raro precipitaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en un día. Eso es, cada vez son más habituales, no son raros, ¿no? Claro, esa serie de, ese tipo de eventos, esa lluvia tan intensa, es mucho más difícil que el sistema la pueda aprovechar. Es lluvia que cae de modo torrencial, que erosiona, pero que se pierde, ¿no? Entonces, bueno, es un tipo de precipitación más complicado. Y luego un nuevo apunte, volviendo a lo de antes, tenemos una gran dependencia de estos dos islotes pluviométricos que son en la fuente, el origen de los principales ríos de la región y que nos permiten, ¿no? Aguas abajo, tener embalses, tener agua almacenada y poder luego distribuirla a lo largo del año. Lo que hemos hecho ha sido ver cómo está, cuál es la evolución, la tendencia de la precipitación, ¿no? Para entenderla y para ver cómo está cambiando. Si aquí miramos la precipitación desde 1950 de nuestra región, lo que se aprecia es esa alternancia de años muy húmedos con años menos, ¿no? Hay esa elevada variabilidad. Y lo que vemos también es que, bueno, no parece que haya una tendencia clara, ¿no? No parece que ni que esté subiendo ni que está bajando, más o menos se está comportando igual. Y si lo miramos a nivel espacial, y lo miramos en cada punto, lo que está pasando, lo que observamos en esta parte es que en valores rojos, los valores rojos nos indican zonas donde la tendencia es negativa, y sí que vemos que hay zonas donde, sobre todo en los 2 tercios superiores, que hay una tendencia a una menor precipitación, pero en cambio también tenemos zonas donde parece que esa precipitación está aumentando, ¿no? Es muy importante comprender los efectos del cambio climático a nivel local, no está afectando de la misma manera, ¿no? En unas zonas está aumentando, en otras está disminuyendo, por eso a nivel global está más o menos compensado. Lo que sí que vemos es, en estos islotes pluviométricos, sí que se aprecian los mayores descensos, ¿no? Sí que esas zonas tan importantes para nosotros, que actúan como esponjas de la precipitación, sí que se ve que ahí parece que la lluvia se está perdiendo, ¿no? Y luego también lo que hemos visto es, hemos analizado la tendencia de los eventos de mayor precipitación en 24 horas y vemos que cada vez las precipitaciones de 24 horas son mayores. Es decir, parece que no hay una tendencia clara en la precipitación,
pero los extremos de precipitación son mayores, es decir, la precipitación se está concentrando cada vez más en menos días, y esos días llueve más, ¿no? Más fuerte. Claro, ese tipo de precipitación extrema, como de la que os he hablado, de más de 100 litros, es un tipo de precipitación que es muy difícil aprovechar, ¿no? Son lluvias que generan mucha erosión, son difícilmente aprovechables y son causa de inundaciones, de graves impactos, ¿no? Bueno, de hecho, el 24 de octubre pasado tuvimos un evento de precipitación, una dana aislada que se colocó aquí en el suroeste de la península ibérica, produjo precipitaciones que superaron, bueno, llegaron a 772 litros en 24 horas, ¿no? Eso es lo que llueve en un año, ¿no? En los sitios que más llueve, cayó en un día, ¿no? Hubo varios puntos de la península que se afectaron. Este fue el lugar donde más precipitación cayó, 772, que, bueno, no es el récord de 24 horas en España, pero casi, ¿no? El récord creo que son 817, también en esta región. Bueno, lo que da una idea de que esta es una región donde este tipo de evento ocurre, ¿no? Y hemos visto que parece que tienden a más, ¿no? Cada vez más. Bueno, estas son algunas de las imágenes de las que provocó la dana en octubre pasado. Más de 150.000 vehículos fueron arrasados. Había calles y calles llenas de vehículos amontonados. Arrasó con todo, ¿no? 200 fallecidos. La verdad es que ha sido y bueno, pues eso es eventos a los que tenemos que estar acostumbrados y vemos que cada vez van a ser más recurrentes. Aquí tenemos una gráfica de cómo llovió, que en realidad no fueron tantas horas, ni siquiera fueron 24. Hubo un primer episodio de precipitación y aquí en naranja vemos cuál era el caudal de la rambla que causó todas las inundaciones, ¿no? Allí nosotros en el Mediterráneo tenemos ramblas, son como cauces de ríos que están vacíos, normalmente están secos. Uno rara vez ve agua en ellos, ¿no? Pero si están ahí es porque el agua ha pasado por ellos, ¿no? A lo largo del tiempo y ha hecho esa forma, ¿no? Bueno, pues esa rambla que iba seca, después del primer chaparrón, tuvo un primer caudal fuerte, bajó, pero luego ya en el segundo tramo de precipitación, que fue más intensa, se alcanzaron caudales de más de 2.000 metros cúbicos por segundo, que para que nos hagamos una idea, este es el caudal medio del río más caudaloso de la península ibérica. Pues una rambla que normalmente va seca multiplicó por 4 el caudal de este río navegable, ¿no? Y en pocos segundos, claro, el agua no cabía en el cauce, se desbordó y arrasó pues todas las ciudades que había aguas abajo por donde pasaba el cauce, que ni siquiera había llovido ahí, había llovido aguas arriba, ¿no? Bueno, pues con este panorama, es una pequeña presentación de lo que es el clima en nuestra zona, con este panorama donde los estudios dicen que hay un descenso generalizado de precipitación en zonas de interior, que son las verdaderamente importantes como recarga de acuíferos, y el aumento que se observa de lluvias torrenciales, cuyo aprovechamiento es más complicado, nos vimos en la necesidad de buscar nuevas fuentes de suministro, ¿no? Había que buscar nuevas fuentes, uno tiene que estar preparado para el futuro porque ve que su fuente tradicional está cambiando, ¿no? Entonces teníamos que investigar y ver qué otras nuevas fuentes podíamos de qué fuentes podíamos obtener agua. Y bueno, pues lo que vimos es que en otras partes del mundo ya se hacía. Ahí es cuando pues, conocimos los estudios de Pilar,
Robert, de Vicky, ¿no? Y vimos que ya se hacía, ¿no? En otras partes que lo que se hacía es no depender solo de la lluvia, sino también depender de la niebla, ¿no? Que es otra fuente más desconocida, pero también muy importante en otros lugares, ¿no? Y que en estos lugares lo que hacían era pues, captar de manera pasiva la niebla orográfica y la niebla de advección. Yo normalmente cuando hablo de la niebla, siempre en estos puntos pincho y enseño lo que están haciendo en Chile, pero claro, hoy no he querido yo aquí enseñar, ¿no? Ahí donde se hace, ¿no? Entonces, bueno, pues vimos que en otras partes se hacía, ¿no? Y luego vimos que en nuestra región pues presentaban características orográficas y climatológicas parecidas a las que tienen lugares donde se recogía la niebla, ¿no? Nosotros tenemos vientos constantes de procedencia marítima, nosotros ahí tenemos presencia de brisa marítima, brisas litorales que van desde el mar hasta el interior, llegan a más de 100 kilómetros de toda la primavera y todo el verano, parte del otoño, y tenemos montañas también cercanas con más de 400 metros, que hablaba la literatura, que eran necesarios, ¿no? para capturar agua. Entonces digo, bueno, ¿y por qué no, no? Y bueno, iniciamos una campaña de campo para ver qué lugares podíamos buscar, y cuando uno va al Mediterráneo, pues lo que observa es, normalmente son días como estos, muy despejados, con poca nubosidad, pero si uno mira a los sitios adecuados, ¿no? pues observa también estos lugares que, a pesar de ser días de sol, hay lugares donde la capa de estratocúmulos, ¿no? se engancha ahí y se queda, y entonces nos dimos cuenta que también teníamos sitios, ¿no? Nosotros donde había niebla, ¿no? Y tenían su boina. De hecho, si uno sube allí, sube a ese lugar donde estaba la nube enganchada, lo que se encuentra es esto, ¿no? Esto que bueno, tanto veis aquí, ¿no? Esa niebla advectada, niebla empujada por el viento, que es precisamente lo que buscábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues vimos que ahí también en nuestra zona también estaba, ¿no? Entonces, bueno, pues sabiendo que teníamos esa necesidad de búsqueda de nuevos inputs del sistema hídrico, y viendo que teníamos las condiciones orográficas y climatológicas, pues nos pusimos manos a la obra, ¿no? Entonces diseñamos un atrapanieblas. Consultamos literatura, vimos lo que había en el mundo, y bueno, nuestro referente siempre ha sido el Standard Fog Collector, que se desarrolló aquí. Lo que pasa es que nosotros le quisimos dar un cambio porque no teníamos claro cuál era la orientación buena, porque tenemos una topografía muy compleja, con valles con diferentes orientaciones, entonces decidimos hacerlo cilíndrico. Entonces hicimos un colector con la malla Raschel, con todo, pero lo hicimos cilíndrico, ¿no? Para que captara agua de todas las direcciones de viento. Este es el colector que hicimos con su malla, y el que, bueno, pues lo ensamblamos a un mástil, le pusimos otra serie de sensores, ¿no? Pusimos el colector a 3 metros de altura, el atrapanieblas en sí, pero le añadimos una serie de sensores meteorológicos para tener toda la información en un único punto, ¿no? Información de viento para que nos dijera de dónde procedía la niebla, tanto velocidad como dirección. Teníamos un pluviómetro también para descartar la lluvia, y teníamos pues sensores de temperatura también. Y todo eso, bueno, esto lo conocéis bien, con su modem, con su batería, su data logger y todo. Entonces hicimos un sistema integral, íbamos al campo y íbamos con el equipo para ponerlo ahí. Y bueno, también hicimos un estándar, un Large Fog Collector, ¿no? Ahora os contaré. En una de las fases del proyecto nos hicimos también, basado en todo lo que habéis hecho aquí, pues un colector pasivo, grande, con su doble capa, con
todo, ¿no? Como los que hacéis aquí, que es este de aquí, y que estuvo operativo durante un periodo de tiempo, ¿no? Con su canaleta. Y bueno, esto también es una suerte cuando uno va al campo a revisar, a ver que todo esté bien, y te encuentras un día de niebla y lo ves funcionando, ¿no? Esto captará agua o no captará agua. Y bueno, pues ahí está, sí que capta, ahí poco a poco, pero ahí estaba ahí haciendo su trabajo, con poquita niebla, pero ahí estaba ahí haciendo su trabajo, que es la mayor satisfacción que le da a uno cuando va al campo y se encuentra esto así, con poquito viento, pero bueno, ahí estaba funcionando, ¿no? Bueno, pues ya sabiendo que se podía, que creíamos que se podía, decidimos pedir financiación a través de un proyecto de investigación al Ministerio, que nos lo concedió en 2003, y decidimos investigar la niebla en todo el litoral, ¿no? Entonces, en un primer proyecto, pues instalamos colectores aquí. Nosotros, como os he dicho, estamos aquí en el centro, pues instalamos en puntos estratégicos cercanos a nuestro lugar de trabajo. Luego también decidimos ampliar la red y nos vinimos a zonas de interior, porque queríamos también ver hasta dónde llegaba la niebla, si en zonas de interior también se podía recolectar agua. Y la ampliamos. En esta primera fase hicimos 8 colectores, lo ampliamos a la zona sur, que es la zona que más problema tiene de suministro de agua, ¿no? Luego conseguimos otro proyecto después de 3 años de investigación, conseguimos otro periodo de financiación y nos dieron otro proyecto que nos permitió hacer aquí, construir el panel grande y hacer un experimento de una restauración forestal en esta zona de aquí. Y ya finalmente, este fue el proyecto más ambicioso, el último de todos, quisimos monitorizar la niebla a lo largo de todo el perfil, el litoral mediterráneo de la península ibérica, desde la frontera con Francia, esto es Francia, en el Prepirineo pusimos un colector de niebla, bajando por el sur hasta la zona más seca de Europa, ¿no? Hasta Almería, al Cabo de Gata. Pues allí también encontramos algunos cerros y pensamos que allí también era muy interesante. Entonces pusimos en total 24 colectores, 24 atrapanieblas, que conseguimos tener operativos simultáneamente, pues yo creo que 2 años. Algunos sí que tienen datos desde 2003, tienen unos 10 años, y otros pues los conseguimos poner al final, ¿no? Pero bueno, conseguimos montar esa red con mucho esfuerzo, muchos años, y que bueno, tenemos esos datos, esa base de datos a vuestra disposición, ¿no? para que nos ha permitido conocer qué pasa allí, ¿no? en nuestra zona, ¿no? Entonces, bueno, aquí os voy a mostrar los principales resultados que obtuvimos. Aquí hemos puesto para cada uno de estos puntos la tasa de recolección media, ¿no? Bueno, tenemos un punto que era este de aquí, este tan singular, con frontera de Francia, en el Pirineo, que se escapa de toda, ¿no? De hecho estaba en un cerro que se le llama el Puig Neulós. Puig Neulós en catalán quiere decir pico nublado, porque siempre tenía nube, ¿no? Y claro, aquí, bueno, los promedios eran de más de 20 litros al día, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos que hablar en general, bueno, pues la zona más central tenemos en torno a 5 litros, que es un buen promedio, y bueno, la zona, por ejemplo, sur, que es la más seca de Europa, como os he dicho, pues en torno a 2 litros, bueno, que está bien, ¿no? Y luego, esto es el número de días en los que hay precipitación, recolección, que bueno, que vemos que en algunos puntos, pues prácticamente la mitad de los días hay captura de niebla, en otros, bueno, pues más o menos un tercio de los días se recolectaba niebla de manera general, ¿no? Luego lo que vimos también mensualmente,
aquí comparamos la lluvia en rojo y la niebla. Aquí se ven los dos picos que caracterizan la precipitación en la península ibérica, un pico en primavera y un pico en otoño, y ese descenso de la precipitación en verano, que prácticamente llega a cero. Y la niebla sigue el mismo ciclo, sin embargo, ese descenso estival no es tan acusado. Eso, bueno, pues refuerza esta idea, ¿no?, de recolectar niebla, porque en verano no desciende tanto con la precipitación, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor es una fuente para verano que uno puede aprovechar, ¿no? Luego también nos permitió ese colector cilíndrico dotado con sensores de viento determinar cuáles eran las direcciones óptimas a las que orientar un colector, y lo que vemos es que no coinciden todas, ¿no? Claro, en este tipo de topografía es muy importante hacer estudios de detalle, porque sí que hay variaciones, no siempre es mirando al este exactamente, sino que puede haber variaciones debido a la topografía local, y bueno, conseguimos sacar este mapa de direcciones óptimas. Luego también analizamos la calidad del agua. Hicimos un estudio durante 2 años, obteniendo muestras de niebla del agua que se recogía, tanto del panel directamente como de un recolector que sacábamos solo cuando había niebla, para que no se contaminara de posición seca, de viento. Y bueno, lo que vimos es que en ambos casos el agua de niebla cumplía con los estándares de calidad del agua potable de la legislación española. Está muy bien, ¿no? No es que se pueda usar directamente, luego tiene que pasar un proceso de filtración y cloración, pero sí que cumplía los estándares que marcaba la legislación, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Otra cosa que hicimos fue un experimento en esta zona interior de hacer una restauración forestal. Uno de los principales problemas de las restauraciones forestales en el Mediterráneo es que durante los primeros 2 y 3 años de vida, la plántula necesita un aporte mínimo de precipitación. Si ocurre que haces una restauración en un año que no llueve, seguramente la restauración fracase, ¿no? Entonces, pues decidimos hacer una restauración y recolectar agua de niebla y darle aportes de lluvia en caso de que fuera necesario, para no tener esa mortalidad por periodos secos, ¿no? Entonces, bueno, pues diseñamos un experimento con un colector, unos bidones para almacenar el agua y estas especies de pino y encina, y los resultados fueron muy buenos, ¿no? Se regaron cuando hizo falta con el agua que habían recolectado en la atrapanieblas, y la supervivencia fue cercana al 100%, ¿no? Este fue el experimento, algunos visitantes, cuando vinisteis, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la parcela que restauramos, y aquí en alto pusimos el atrapanieblas y con los depósitos, y se regó en los momentos que fue necesario. Y bueno, esto es un poco lo que hicimos, y nosotros siempre, bueno, esto nos ha permitido conocer el potencial de captura en nuestra área. Hemos visto que se puede capturar agua, y pensamos que para el tipo de sociedad que tenemos, pues hay una serie de aplicaciones que son con las que podríamos utilizar este agua. En la península ibérica, como veis, se concentra la población se concentra fundamentalmente en áreas litorales, ¿no? El área mediterránea está densamente poblada, y bueno, también en Madrid, en el centro, ¿no? Es otro lugar de mucha concentración, mucha densidad de población, y el consumo de agua es elevado, ¿no? En las sociedades actuales el consumo medio es aproximadamente entre 130 y 150 litros por metro cuadrado y por habitante y día. Claro, eso es muy difícil, este tipo de sistemas, ¿no? En este tipo de sociedad
nosotros pensamos que se le debe buscar aplicaciones de tipo ambiental. Y bueno, pues conseguimos hacer una restauración forestal y pensamos que es una aplicación que ahí se le puede dar, ¿no? Recolectar agua y utilizarla en restauraciones forestales para incrementar ese porcentaje de supervivencia de los planctones, ¿no? También otra aplicación que bueno, ya se da, es una idea que ya se hace en otros lugares, creo que en Canarias, ¿no? Se hace, ¿no? Pues recolectar agua para llenar balsas, ¿no? Balsas de incendio, ¿no? Que bueno, pues uno puede tener el colector en un sitio con niebla, pero el depósito lo puede tener en otro lugar, ¿no? Donde el acceso para los vehículos sea más, ¿no? de extinción de incendios sea más fácil, ¿no? Con una simple manguera, ¿no? Entonces, bueno, esta es una aplicación que ya se hace y que pensamos que en nuestra región pues puede ser de utilidad también. Y luego, por último, hicimos uno de los 24 puntos, lo instalamos en una reserva de caza, una reserva natural de caza, y bueno, pensamos que puede servir para brevaderos para la fauna silvestre, ¿no? Para periodos como el que ha pasado Chile, de sequía, tener fuentes, porque mucha fauna muere también cuando en estos periodos de sequía. Entonces, bueno, pues esto puede ser una alternativa. De hecho, el personal de allí de la reserva hizo un colector integrado, ¿no? Con el paisaje, pues que no tengo datos, pero sí que hizo su colector integrado precisamente para la fauna, que puede ser también otro tipo de utilidad para este tipo de aplicación. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Tenemos espacio para algunas preguntas, dudas. Sí. Yo tengo una duda. Quería saber si esta agua que se acumula se puede usar como también para consumo de la población. ¿O es muy difícil que eso pase? Sí, bueno, precisamente por eso hicimos ese estudio de la química, a ver cuáles eran las características químicas del agua, y lo que vimos es que el agua cumple con los estándares de calidad que exige la legislación en España, ¿no? Sí que es verdad que para poder utilizarla legalmente, pues uno tiene que filtrarla y clorarla, pero tiene las características adecuadas para que uno la pueda utilizar. Bueno, de hecho se utiliza en algunos lugares del mundo, se utiliza el agua para beber, entonces bueno, consumo humano. Y es como muy difícil, como, no sé, me imagino como que todo esto se debe acumular como en las montañas, pero ser como tan grande, me imagino que igual debe ser como complicado como bajarlo, o como traerlo a la población. Entonces como que no me logro imaginar cómo lo podrían utilizar las personas. Bueno, lo que se hace, aquí es que no he traído fotos, pero lo que se hace es se montan paneles como este en lugares donde tantos paneles, uno primero hace una pequeña prueba, ve cuánta agua puede recolectar con un colector más pequeño, y luego pues extrapola y ya lo hace ya a una escala mayor, y instala tantos atrapanieblas como uno quiere conseguir agua, ¿no? Y bueno, no todos son así, pueden tener diferente forma, ¿no? También, o diferente tejido, y en base a instalar colectores como este, pues uno lo pone en lugares estratégicos, ¿no? Con un depósito de agua para ir almacenando el agua, que es lo que luego ya a partir de ahí se utiliza. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tengo una? Sí. Uno de estos colectores más amplios, en condiciones óptimas, como había mencionado usted, el Pico Nevado, que se llama la zona Sí, de... Puig Neulós.
Ya. ¿Cómo cuánto podría llegar a recolectar? Porque lo mencionaste, pero no me quedó claro, por ejemplo, en días o en horas. Claro, bueno, si hacemos ahí un cálculo, vamos a ver. Este sí que es verdad que es un sitio como demasiado, ¿no? Pero Claro. esto es lo que cada metro, imaginemos que este es el panel, por cada metro cuadrado se recolectan 20 litros cada día. Cada día. Entonces, uno pues tiene que hacer el cálculo, ¿no? ¿Cuántos metros tengo yo aquí? Pues nuestro panel tenía 18 metros cuadrados. Pues 18 por 22 es lo que recolectaba cada día. ¿Cuánto recoge en un año? Bueno, pues por 365, ¿no? Esa es la cantidad de agua que uno puede recolectar cada año con un captador de esas dimensiones. Claro, todo dependerá de lo grande que uno ponga la malla. Por eso siempre se hace por metro cuadrado de malla recolectora. Entonces ya uno depende de ya cuantos más metros ponga uno, más recolecta. Y otra cosa, ¿eso en como proporción al consumo en la zona alcanza a ser factible como para suplir de agua? ¿O como En nuestra zona no. Ah, ya. En nuestra zona no. Habría que, bueno, sería factible si uno pusiera muchos paneles. Lo que pasa es que, claro, esto tampoco puedes poner 500, ¿no? Entonces, la idea esto es para fines donde no haya ese consumo tan... Es que, bueno, tal y como está la sociedad ahora, claro, uno lo piensa cuando te dan el dato, ¿no? Es que cada uno de nosotros gastamos 150 litros de agua al día. ¿Cómo que gasto 150 litros? Uno no se lo, pues los gastamos, ¿no? Pues la lavadora, todo, claro, todo. Claro, es un gasto desmesurado, ¿no? Esto no está pensado para eso, ¿no? No. Es para fines más, ¿no? Donde el agua es un bien básico y se aprovecha, ¿no? Hasta la última gota, ¿no? Eso. Sí, una última pregunta ahí atrás. Habías mencionado sobre que habían colocado como la otra pañuela estratégicamente en cada lugar. Sí. ¿Por qué tuvieron en cuenta en específico? Habían mencionado como la topografía, Claro. pero en concreto como la dirección del viento. Bueno, uno cuando llega allí no sabe, claro, a lo mejor no tiene datos previos de... Sí que nos fijábamos mucho en la topografía, que fueran cerros bien expuestos al mar. La mayoría de ellos los buscábamos cercanos a la costa, cuanto más cerca mejor. Luego un factor clave era la altitud. La literatura, habíamos mirado estudios previos y hablaba de por encima de 400 metros, ¿no? Entonces ese era un poco un primer filtro, ¿no? Cerros por debajo de 400 metros pues no los queríamos, ¿no? Luego con el tiempo vimos que ahí era necesario un poquito más de altura, ¿no? Por debajo de 500 la captura bajaba mucho, ¿no? Eso nos lo ha dado la experiencia. Y luego también era fundamental, nosotros en el despacho pues buscábamos sitios que pensábamos que eran buenos y luego hablábamos con gente de allí y les preguntábamos, ¿aquí veis nubes? ¿Se ve la nube ahí que...? Entonces, pues eso también nos servía a veces. Mira, pues lo veo más en ese cerro no, pero en el de al lado sí que yo veo, bueno, y veías también la vegetación que tú pudiera tener, que también te da pistas, ¿no? Ves que hay vegetación, eso también es señal de que ahí llega la niebla, ¿no? Y bueno, pues así, poco a poco, la fuimos montando. Bien, muchísimas gracias, David, nuevamente. Muchas gracias. Invitamos a la catedrática, entonces. ¿Me lo pones tú? Sí.
Bien. Cambio módulo ahí. En curso. Bien, escuchamos entonces a Vicky, María Victoria Marsol. Bueno, buenas tardes. Mi experiencia con la niebla empezó hace 33 años, en 1992, y empezó precisamente aquí en Chile, de la mano de Pilar Cerecedas. Yo también soy discípula de Pilar y encuentro este seminario, esta clase, un sitio ideal para cerrar el círculo. Lo empecé aquí y lo voy a acabar en Chile. Así que te doy las gracias a ti y a tu magnífico equipo por invitarme y volver a estar aquí con vosotros, ¿vale? O sea que ese es mi inicio y os voy a contar en unos minutos mis experiencias con la niebla. Trabajo en una isla de las 7 Islas Canarias. Las Islas Canarias están aquí, al lado de África, 200 kilómetros de África, y al suroeste de donde ha estado David hace un ratito. Y yo en concreto trabajo en esta isla, ¿de acuerdo? Estamos a 28 grados de latitud norte, que vendría a ser más o menos la de Copiapó aquí, que está a 27. Frente al gran desierto que ya ha nombrado antes David, y en mitad del Atlántico. En concreto, la isla de Tenerife, para vosotros aquí los chilenos, que tenéis unas escalas muy diferentes a las nuestras y sobre todo a las isleñas, pues es una isla muy pequeñita, tiene 2.034 kilómetros cuadrados y tiene en el centro un gran volcán que se llama el Teide, que llega a 3.717 metros, ¿de acuerdo? Que realmente es el que organiza todo la orografía de la isla. Y desde ese punto, el más alto de la isla, a la costa, en 11 kilómetros salvamos esa altitud. Y por otros lados de la isla, pues casi en la misma distancia, de tal manera que tenemos unas pendientes muy fuertes. La media es un 24% de lo que es la pendiente del territorio, ¿de acuerdo? Antes de cambiar, fijaros aquí que hay una mancha verde, lógicamente corresponde a una zona boscosa y que va a coincidir justo donde choca la nube que viene del norte, porque nos la trae los alisios del anticiclón de Azores. Entonces, habitualmente tenemos la nubosidad por el norte. Es esta nubosidad, el anticiclón suele estar aquí, y esa nubosidad estratiforme pasa primero por Madeira, que está aquí, que pertenece a Portugal, pasa por Canarias y en el mejor de los casos llega hasta aquí, que está a 23 grados, que es donde está Cabo Verde, enfrente de Senegal. Nosotros a la Camanchaca le llamamos mar de nubes, pero es el mismo fenómeno. Y afecta, después nos vamos a acercar un momentito aquí a Marruecos, fijaros cómo penetra también en Marruecos. Y en el caso de las islas, habitualmente nos coge por el norte. Con esa altitud y siendo una isla, realmente lo que nosotros somos es una montaña en mitad del agua. De tal manera, aquí se ve, las mejores imágenes se suelen sacar desde los aviones en este caso. Esta es la masa nubosa que nos choca, varía en espesor, que esta mañana lo hablábamos antes. Dependiendo de la inversión térmica, es una masa muy fina y muy plana, como si hubiese pasado un caterpillar. En otras posiciones es más dispersa, más intensa. Aquí se ve cómo bordea toda la isla. En general, esa es la nubosidad que nosotros trabajamos y es el mar de nubes. Le llamamos mar de nubes como los franceses, que también le llaman mar de nubes porque realmente y si lo vemos móvil,
la sensación es que es un mar de olas de nubes que está chocando con la isla. Pero se ve perfectamente la línea o la zona, la franja, mejor dicho, en la que toma contacto con la isla. El gran problema, ya lo ha apuntado David, es que es una isla que está saturada y que dentro de poco llegaremos al colapso, hay que ser realistas, porque el tráfico nos está devorando, el alicatado va cada vez mayor, el agua dulce que nosotros bebemos y utilizamos nos viene solamente del cielo, porque no tenemos ríos, no tenemos, en muy pocas ocasiones nieva en invierno en el Teide y no nieva mucho, y entonces no hay otra entrada del recurso de agua dulce en esta isla. Eso quiere decir, bebemos de agua subterránea, que ya la estamos agotando, a través de pozos y galerías, y que ha descendido la calidad de ese agua. Finalmente se acude en una proporción desmesurada al agua potable, con lo cual es otro problema ambiental añadido. Sirva de ejemplo estas tres imágenes que voy a poner para que veáis cómo ha cambiado el panorama de estas islas. En este caso pertenece a la isla de Tenerife y en 50 años mirar esta imagen y mirar cómo ha cambiado actualmente. Esta otra, no, lo que estoy contando no es específico de la isla de Tenerife, es en general de todas las islas. Esta es otra isla, Gran Canaria, y en este caso la diferencia de las imágenes es un siglo, pero nos da lo mismo. Y de hecho se ha generado un movimiento de la población en contra de todo lo que está ocurriendo, con manifestaciones e intentando conseguir de las autoridades que hagan algo. Y finalmente, esta otra imagen de la capital de la isla de al lado, en Las Palmas de Gran Canaria, que en un siglo se ha convertido en eso. Tenemos un consumo medio de 145 litros por persona y día, un poquito por encima de la media, 5 litros por encima de la media nacional. Y con ese consumo, como ha dicho David, es impensable que la niebla nos sirva de apoyo. Lo vamos a dedicar a otras cosas. Y además hay otro, entre comillas, otro problema, y es que el 51% de la isla de Tenerife es espacio protegido. Y el 82% de esa protección, el 82%, está por encima de los 500 metros, que es donde la niebla ataca. Por tanto, donde la niebla va a tocar la isla no es un territorio donde nosotros podamos actuar alegremente. Se necesitan muchísimos permisos, un uso muy específico, normalmente forestal, ¿vale? Entonces, yo he trabajado la niebla en estos 33 años con una finalidad, y es conocer el volumen de agua que se puede colectar y su significado en el mantenimiento del ecosistema insular, es decir, el valor ecológico de la niebla, nunca para uso a una población como la que tenemos, ¿de acuerdo? Aquí es una de las estaciones que están instaladas, y el norte está aquí donde estoy yo, ¿de acuerdo? Y esta es una imagen para que se hagan una idea de esos bosques de laurisilva que solamente se explican por el agua de niebla, sobre todo porque es más frecuente durante el verano cuando hay un estrés hídrico en el bosque. Entonces es el agua de niebla la que permite el mantenimiento de estos bosques. Cantidades. Bueno, yo voy a poner solamente una cantidad en ese sitio donde he señalado antes. Ahí en ese punto llueve una media de 500 litros por metro cuadrado, y esta es la distribución mensual de esa lluvia, ¿de acuerdo? Y esta es la cantidad de agua que se colecta en una pantalla en el mismo punto, a 1 metro del pluviómetro, 3.300 litros por metro cuadrado al año, es decir, 6 y un poquito veces más que la lluvia. Como geógrafa pongo a la misma escala para poder comparar, ¿de acuerdo?
esta sigue siendo la lluvia y esta es la niebla. Y como ven, son los meses de verano los más eficaces en cuanto a la colección de agua, de tal manera que por su valor ecológico todavía es más interesante. Siempre he trabajado, bueno, miento, nosotros trabajado también con cilindros pequeños, cilindros más grandes de 1 metro que enviaron de la Universidad de Ámsterdam, de 1 metro de alto por unos 40 de diámetro, etcétera. Pero nosotros hemos trabajado siempre con los Standard Frost Collector que diseñaron Gómez, Menauer y Pilar Cereceda hace muchísimos años, y que yo después, en el año 2000, reduje a 1/4 por cuestión de movimiento, de poder instalar más fácilmente el captador, modificarlo, etcétera, porque trabajo en zonas protegidas que no me dejan poner cemento ni grandes instalaciones, ¿de acuerdo? Siempre en el sentido vertical, siempre he utilizado la malla Rachel como malla modelo, y a su lado pongo otras mallas, porque una de las líneas de investigación ha sido ensayar la eficacia de diferentes mallas. Esas mallas están conectadas con estaciones meteorológicas que, además de medir el agua de la niebla, miden temperatura, humedad, viento e insolación, perdón. Y en cuanto a las mallas, hemos ensayado con muy diferentes mallas y bastantes. En estos momentos estamos colaborando con Water Foundation, es una fundación alemana, que manda mallas para que estudiemos su eficacia, y de todas ellas, por ahora, esta es la que se lleva el premio, es la que más colecta. A mí, en análisis de periodos largos de hasta 6 meses, ¿no?, me ha salido que esta malla es del orden de un 12, entre un 10 y un 12% más eficaz que la de Rachel. Pero ahora vas a ver los resultados que le han salido a este hombre. Y siempre de esta manera. Esta es Rachel, la número 1, siempre, y en las otras dos voy cambiando los diferentes tipos de mallas que me piden para ver la eficacia. ¿De acuerdo? Tan solo un dato de si comparamos esas dos mallas actuales, pero no me sirven porque son actuales y de un periodo muy corto, y además había llovido, ¿no? Sabéis que cuando se trabaja con niebla, para ser estrictos, hay que retirar todos los periodos en los que ha habido lluvia y saber solamente que es agua de niebla. En este caso fue en mayo de este año, y se ve, la verde es la Claude Fisher, que así la ha patentado, y la otra es la Rachel, y en este caso salió un 21% más. Pero funcionan las dos a la par. Y este otro fue en abril también de este año, pero todavía con más lluvia, por tanto esta eficacia no es real. Yo tan solo quería mostrar en cuanto a la cantidad de agua que recogen esas dos mallas, ¿vale? Siempre más la que es un poco tridimensional con respecto a la de Rachel. Y desde hace un año, unos compañeros míos de la Universidad de La Laguna, del Departamento de Botánica y de Taxología, están ensayando con otros modelos. Y como Camilo, Inés o Virginia estuvieron allí y los vieron, les he pedido a ver si me daban unos datos para ver resultados. Ellos han puesto han puesto la Rachel, la Claude Fisher verticales, y han puesto estos dos artilugios que tienen una forma muy rara, son horizontales, pero les cuelgan, aquí se ven mejor las imágenes, les cuelgan unos hilos metálicos. Unos datos para que veáis lo que han sacado, pero no son nada válidos porque nosotros en este periodo, en este año, ha habido muchos días de lluvia que interfiere en las mediciones, tan solo en cantidad de agua de cada uno de los artilugios. Y efectivamente este ha colectado más que los otros tres, eso es cierto. Pero claro, son superficies horizontales que cuando llueve recogen mucha agua, mientras que la vertical no. Entonces no nos sirve de mucho, es simplemente una muestra.
En cuanto a precio, que no es desdeñable cuando uno investiga porque hay que pagar con fondos. Lo que le ha salido a este investigador, en este caso cada uno de estos, puesto, hecho, instalado en el sitio, que Camilo sabe lo que supone llegar allí. No es fácil, no hay que andar, pero sí hay que. Y este de aquí, muchísimo más caro, y este se lo regalaron a él, se lo ofrecieron, entonces no lo sabía el precio. Y en ese periodo yo tan solo puedo sacar de esos datos, porque ya digo que hay muchos días de lluvia. Si comparamos los horizontales, este modelo ha recogido casi 2 veces más que el otro, de agua. Y quitando todos esos días de agua y quedándonos con poquitos de niebla, muy pocos además, porque otros días no había nada, este recogía más que aquel, en ambos casos, ¿vale? Si comparamos en esos mismos periodos nuestras mallas, las verticales, en el caso del total de agua ha sido más eficaz la Cloud Fisher, que un 26%, y solamente los episodios de niebla un 37%, pero repito que este valor para nosotros no nos dice nada. ¿De acuerdo? Sí, estoy convencida, y te lo confirmaré seguro, que lo van a utilizar tanto estos como los otros para decir que son las mallas mejores, porque en este mundo hay que tener muchísimo. Y si comparamos esta con respecto a la Cloud Fisher, en el total de agua fue esta más eficaz, pero en cambio cuando solamente hay niebla, en los días de niebla, la vertical fue más eficaz, ¿vale? Y aquí ya verás cómo va a haber sus luchas, porque mantienen que Perdonar, pero era un apunte para los que estuvieron allí en Tenerife. Y con respecto a la aplicación, poco he podido aplicar en la isla de Tenerife porque, como os decía, para el consumo humano es absurdo utilizar el agua de niebla, tan solo para pequeñas soluciones, ¿de acuerdo? Y como ha dicho David, están relacionadas casi todas con el mundo forestal. En este caso instalamos pantallas de atrapanieblas de 12 metros cuadrados e iban destinadas a una casa forestal que en verano están los guardas de vigías y no tienen agua. Entonces, como no la depurábamos ni nada, solamente para uso higiénico y de la casa, no para beber. Y después, debajo de aquí, pusimos 2 de estas pantallas, hay un depósito de 60 metros cúbicos para, en caso de incendio, al lado de la pista, en caso de incendios, los camiones poder acceder rápidamente a ese agua. De esos hay varios por toda la isla, ¿vale? Después hemos hecho pequeñas experiencias, simplemente haciendo una oquedad en el suelo para abejas, porque esta zona es de muchos apicultores y tenían problemas las abejas con falta de agua, y simplemente debajo de la pantalla pequeña de un cuarto fosfolector hacíamos agujeros y se llenaba de agua. O en este caso con un flotador como los de los váteres para animales, pájaros, cabras que hay por la zona. Jonás, que también conocéis, los profesores que fueron a Tenerife el año pasado, hizo su memoria de fin de grado en este tema, porque un vecino suyo le planteó que quería plantar manzanos, pero no sabía si el agua de niebla le iba a servir para eso, porque es una zona sin agua y la que hay es cara y además con una conductividad de 1500 microsiemens, con lo cual se le moría todo. Entonces, primero hicimos, que ya lo ha dicho David, primero hay que investigar con uno pequeño para ver la orientación y si era viable, y finalmente, después de 4 meses, cuando vimos que entraba niebla y que era posible, y aquí al lado un pluviómetro por si acaso, pues instaló un atrapanieblas más grande, y este es el esquema. El atrapanieblas estaba aquí, y en estas terrazas el señor colocó unas hileras, en total 54 manzanos, que los regaba por riego por goteo. Esa fue la experiencia y ese fue su trabajo de fin de grado. Nos vamos a Marruecos, a la otra experiencia. Ellos a la camanchaca le llaman tagut,
pero es el mismo fenómeno. Y nos ponemos instalados aquí a la latitud de las islas entre Lanzarote y Fuerteventura. Y estamos a 150 kilómetros de las islas. Y le penetra el mar de nubes un poquito, yo no hubiese dicho que tanto, pero hasta 30 kilómetros hacia el interior penetra en Marruecos. En el ámbito en el que trabajamos es este, para que se hagan una idea de la pobreza tan profunda que hay. Muchos de ellos tienen luz, incluso tienen televisión porque hay pantallas parabólicas, pero lo que no tienen es agua y tienen que ir a buscarlo al fondo de los uadis, generalmente las mujeres y las niñas o niños. Me voy a saltar todo el proceso de investigación que antes ha respondido el David. Para llegar a este atrapanieblas, previamente hay que hacer las pequeñas pantallas pequeñas, medir si es viable ese sitio, la eficacia, el volumen de agua, la dirección que se puede poner, porque una vez que se ponen estas pantallas ya no se pueden cambiar, ¿de acuerdo? Todo ese proceso lo empezamos en el año 2002 y trabajando con una fundación marroquí que es Sihamed Bergen. En el 2011, quiere decir 9 años más tarde, un poquito antes, empezamos a colocar las pantallas. Y se colocaron estos atrapanieblas de este tamaño, pero he de decir que el primero que se colocó con con la ayuda de Focus, el primero que se instaló fue de 10. 10 por 3, de 30 metros cuadrados. Y esa misma noche la tiró el viento. Entonces, sobre la marcha hubo que tomar una decisión y nos partimos en 2 de 15 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Con mallas Rachel. Así colocamos hasta 600 metros cuadrados de esa malla, con ayuda de muchísima gente, en un monte que se llama Boumesguida y está a 1225 metros de altitud. Pero tuvimos este problema. El viento rompía, las tiraba y coincidió en esa fecha, en torno al 2014, que se puso en contacto con la fundación, otra fundación alemana, Water Foundation, en concreto Peter Trondheim, ofreciéndose a diseñar un modelo de atrapanieblas más robusto que resistiera más a los embates del viento. Y entonces convivieron en aquellos 2 años y medio así, convivieron los dos sistemas, ¿de acuerdo? Este que diseñan los alemanes y el que habíamos colocado previamente. Finalmente, por supuesto, nos quedamos con los alemanes porque eran muchísimo más robustos y más, bueno, de hecho se acabaron de colocar en el 2019 la última tanda, hemos colocado 30 y yo estuve hace un mes y no les ha pasado nada durante este tiempo. Y este es el ingeniero que los diseña y los patenta. Están patentados y los ha llamado Claude Fischer. Y a finales del 19 se terminaron de colocar un total de 30 grupos, son 4, en total cada grupo de 4 son 54 metros cuadrados, los pagó el gobierno alemán y están en el mismo monte. Un inciso, un ejemplo de cuántas absurdeces, no sé si existe la palabra, se entiende. Nos encontramos los investigadores. El gobierno alemán paga 60.000 euros para este proyecto, instalar 30 mallas para dar de beber, en este caso a personas, ahora les enseño. Y el primer año, en el 2017, colocamos 15 mallas. Y entraba tanta agua que alguna de ellas incluso estuvo desconectada porque no tenía. Mientras tanto se hicieron depósitos con la ayuda del gobierno canadiense. Y entraba tanta agua que dijimos, bueno, el año que viene, cuando vengamos a instalar las otras 15, vamos a hacerlo
en el monte de al lado que hay igual de niebla y la misma población con problemas. Pero el gobierno alemán dijo que no, que las 30 pantallas era para ese proyecto, esa montaña que se llamaba Gumesvida, y que si ellos tenían una auditoría no podrían justificar. Con lo cual nos vimos y nos deseamos para encontrar la superficie para los mallas, para que veáis que muchas veces las cosas no son tan fáciles. Esta es la estructura de estas mallas, este es el tamaño que tienen, son más estrechas que las atrapanieblas y un poco más altas, y este es el precio que les sale. Y están colocadas aquí, como os decía, a 1125 metros las mallas. Hay un tendido de 45 kilómetros de tubería con distintos puntos de cambio de pendiente, pues, porque si no sería impensable, con varios depósitos, y no se ve muy bien, pero estos redondeles representan grupos de personas, ni siquiera de población, porque son unas cuantas casas, algún colegio, medersas, etcétera, donde se les da el agua. En total estamos dando de beber a 950 personas, y yo esta cifra creo que ya está obsoleta, porque han aumentado los kilómetros y tiene que haber más animales, fundamentalmente cabras. Para subir el agua de la tubería a uno de estos puntos nunca se utiliza la energía fósil, siempre se han hecho pequeños grupos de paneles y de esa manera subimos el agua a las casas. Y aquí hay gente que puede dar fe del proyecto, lo entrelazado que está y lo serio que es. Cada casa tiene un grifo de estos antiguos, y era curioso porque al principio todo el mundo, y todos iguales, y todos decidían a la entrada de la casa y ponían un barreño, ¿no? Pero cuando estuvimos en el 2019 nos encontramos con que ya la situación del grifo en la casa, en el domicilio, cambiaba. Había gente que decidía tenerlo en el váter, en el baño. Otros lo seguían teniendo en la entrada, pero le añadían un pequeño lavabo, cosa que allí es un artilugio desconocido. Los lavabos no se conocen en ese mundo rural. Y no sale, pero en el 2019 yo vi ya las primeras lavadoras. Eso para las señoras supone una reducción de esfuerzo, de trabajo inmenso, porque llevaban la ropa a lavar al lado de los pozos, o traían el agua y las lavaban en casa. Es un esfuerzo físico para las mujeres enorme. Y después, alrededor de algunas casas empezamos a ver pequeñas huertas, con lo cual mejora la calidad de su alimentación con las hortalizas. Aquí está la lavadora. Sí, me impresionó muchísimo, porque vamos, una lavadora en ese mundo rural es impresionante. ¿El qué? ¿Con paneles solares? No, le echan el agua, rueda ahí la ropa con el agua, y después el problema ahora son las aguas grises, porque se les ha suministrado agua, pero ahora hay que decidir qué se hace con todas las aguas grises. Y el agua corre por aquí, como ves. Después vuelves a echar otro cubo y la clara y vuelve. O sea, casi manual, pero no manual, porque luz tiene. Bueno, el agua la pagan, no es gratuita, que en parte sea uno de los éxitos del mantenimiento de todo este sistema. Entonces, para que se hagan una idea de bueno, eso está en dirham, lo voy a convertir a pesos. Ellos pagan al mes fijo esta cantidad, que son 20 dirham, vivan o no vivan. Cada casa que tiene un grifo tiene por fuera un contador, donde mensualmente un responsable de la fundación va y mide. Entonces pagan esos 20 dirham, y después, en función de la cantidad de agua que consuman, pagan esta cantidad por metro cúbico, ¿de acuerdo?
ellos, el primer año que se les suministró agua, subió un montón el consumo, y estoy diciendo un montón, que llegaron a 30 litros persona y día. Cuando la media, previamente a todo este trabajo, hicimos una encuesta a la población para ver cuánto consumían, cuántas veces iban a los pozos, quién le echaba cloro al agua del pozo, etcétera, ¿no? Y quiénes iban, eso. Y nos salió que el consumo medio era entre 5 y 7 litros. El primer año subieron a 30. El segundo empezaron a bajar y ahora están en una media de 18 litros. 15, 18 litros. Y pagan precio, yo no sé cómo estará el precio aquí en Santiago, pero el precio del agua que pagan es similar, yo diría que un poco más caro que en Canarias. En Canarias el agua es cara. Bien, queda muy poca gente, pero yo le pregunté a Camilo si iba a haber estudiantes, porque yo me hago esta pregunta y con esto acabo. Yo considero que el agua de niebla pertenece a la naturaleza, ¿no? Y que gracias a los avances técnicos y humanos de todos los investigadores, etcétera, podemos detraer parte de ese agua de la naturaleza para un uso agrario, un uso forestal, solucionar pequeños problemas de comunidades, etcétera. Pero yo me planteo si es legítimo negociar con ese agua o enriquecerse con ese agua. Yo sé que aquí no ocurre, pero en nuestro mundo, que muchos tienen el símbolo del dólar, nos encontramos con estos casos. Y yo voy a poner ejemplos de la isla de Tenerife. Me echo la culpa a donde vivimos nosotros. En este caso es una cerveza, que aquí se elabora cerveza con agua de niebla y es gente de la zona norte, bien, pero en este caso encima potenciado por la autoridad local, el Cabildo de Gran Canaria, es decir, fondos públicos, y promocionan esta cerveza, que para que se hagan una idea, compré yo una para ver el precio. Este es el precio de la maldita cerveza de agua de niebla. Tiene que ser muy buena esa cerveza. Yo la he probado, es buena, pero me puedo beber una de Aconcagua igual de buena. La vi a 1500. 1500, pues 5 veces más. Hay variable, pero pensemos lo mismo. Bien, bueno, pues esta es una cerveza que se está enriqueciendo, hablando claro, una empresa. Y además utilizando marketing falso, o sea, equívoco, porque dice la única en el mundo, y una porra, vosotros lleváis muchos años por delante de nosotros con la cerveza, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, entonces utilizan una propaganda que encima es falsa, o sea, un marketing erróneo. Eso no... Este otro ejemplo de agua de niebla, se llama Gris, y miren el precio, de medio litro, 11.000 pesos. Y después dice que es agua pura, etcétera. Es impensable embotellar agua para el consumo humano si no es analizada, tratada, etcétera, porque está prohibido por ley. No se puede coger agua de un captador, meterlo en una botella y ponerle un tapón. Eso está totalmente prohibido en nuestra legislación, me imagino que en la de todos. Entonces, esto no es verdad, de la nube al paladar, eso es falso, ¿no? Y aquí lo pone, te sentirás como si estuvieras bebiendo agua del cielo. Esa es la propaganda que tiene esta. O esta otra, Garoé, que es el nombre de la niebla originaria de los bimbaches en la Isla del Hierro, estoy hablando del siglo XVI. Y también miren el precio y la propaganda. Entonces era una reflexión que yo me sigo haciendo y no me enfado, pero no me gusta, porque todos los que investigamos en la niebla en ningún momento lo vemos como un negocio o como para ayudar a que alguien se enriquezca. Y en estos momentos estoy pensando de Connie el esfuerzo que tiene que ir a medir el atrapanieblas como para pensar que lo está haciendo porque otra persona se va a enriquecer.
será para la ayuda de la comunidad, pero no para ayudar al enriquecimiento, ¿no? Y eso es mi temor cuando se habla de la industrialización de esta cosa, porque todo lo que sea industrial es a grandes cantidades y con beneficio asegurado, ¿no? Y me está pelando. Le estoy pelando a ella. Porque yo quiero que sea industrial. Yo no quiero que sea industrial. Bueno, con esto acabo. Hay una cosa que alguien ha preguntado: ¿cuánta agua se puede recoger? En las pantallas esas, las marroquíes, se lo he enseñado a Pilar en el móvil. A Isa, que es el presidente de la Fundación Marroquí, cuando entra agua me manda un WhatsApp y me dice: Vicky, anoche entró tanto, ¿no? Le he enseñado el 24 de julio del año pasado, así buscando, he encontrado, y eran 87 toneladas, ¿no? Sí. 78 toneladas. 78.000. 78.000 litros les entró de viernes a sábado, porque pone de André Díaz Santi. En una noche recogieron en esos 1.800 metros cuadrados de malla 78.000 litros. Esa es la cantidad que se puede obtener o que están obteniendo. Y mientras más atabañeras, más agua. Y eso, todo eso costó 60.000 euros. Esos 30, sí. Bien. Sí, porque no le veo yo una... Tenemos espacio para alguna pregunta para Vicky. ¿Alguien queréis? Yo quería preguntar, Ramiro. Sí, por favor. ¿Qué tratamiento se le da al agua en Marruecos antes de...? Te la va a contar Inés, porque Inés se lo explicaron. Está tratada el agua. En un principio no, pero digamos que del agua que sacaban del pozo, que doy fe porque la saqué, al agua que bajaba por las primeras mallas, nada que ver, porque yo con aquella agua me pensaba lavarme las manos, mientras que con la, ¿de acuerdo? Pero sí, ahora le están haciendo un tratamiento, Inés lo vio, Inés, cuéntale. Sí, tienen una caseta, es una caseta donde el agua tiene un sistema de filtros bien grande, y estaban pasando por el filtro, lo tienen en otra piscina donde tiran el agua, en el fondo hacen como este proceso de limpiado, y de hecho después esa agua que es descarte la vuelven a pasar por el proceso, o sea, están constantemente procesando esta agua a través de este filtro, y tienen ciertas sales, si no me equivoco, ¿cierto?, que estaban aplicándole en el agua en esa misma caseta antes de pasar a todo lo que seguía en el sistema. Pero hay una persona encargada, toma los datos, está en el fondo constantemente viendo que el filtro funcione, si para arreglarlo, y si no me equivoco funcionaba con los paneles solares también. Entonces está constantemente andando ese sistema, y es una caseta fija, grande, no es algo endeble, no tienen todo un sistema que están dando, y sobre todo funciona, que procesan harto el agua, no descartan casi nada de eso. Sí. Yo creo que está en la misma salida de las mallas. No, la foto está hecha desde aquí, desde donde está hecha la foto. Por favor. Una cosa interesante es el caso de Chungungo, que escuché por aquí. En Chungungo se construyeron 100 nieblas para 100 casas, y el proyecto funcionó desde el año 1992 hasta el año 2000, donde nunca, gracias a Dios, se enfermó nadie, y el agua llega todos los meses a tomar una muestra y la mandaba a Canadá a revisarlo. Y el pH en arriba, cuando uno la toma, es alrededor de 4 y 5. La lluvia es pH 5, esto es más ácido todavía. Y eso es un problema para la bebé. Pero resulta que al bajar 600 metros ya se empieza a ir pasando por
cada 100 metros tienen que poner un, ¿cómo se llama esto? Decantador. Para que, porque si la tiras de un viaje se revienta la manguera. Y quedas aquí pasando. Y yo lo tomaba arriba y después lo tomaba en una casa, cualquiera, la elegía cualquiera. Y en las casas tenían 7. Y la explicación es que llegaba a un estanque de 100.000 litros en que de cemento, y el cemento es cal. Por lo tanto, la explicación era que la cal del cemento iba a producir el problema. Un ingeniero químico me dijo, bueno, el único problema es que se le va a deshacer. Y hasta el día de hoy está funcionando eso ahora en este momento cuando hay escasez de agua. A todo esto, el proyecto en el año 2000 dejó de funcionar porque hubo un temporal muy grande y ya estaban dejándose de estar, porque les habían ofrecido una planta desaladora y hoy día tienen la planta desaladora, pero están pidiendo poner atrapanieblas para el agua para tomar. ¿Y por qué? Porque la desaladora, y tú debes saber, Vicky, porque Canarias vive de desaladora. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿qué será mejor? Esa agua que no les gusta y compran esos bidones grandes que no son tan caros y con eso cocinan. Pero con los atrapanieblas que tenían antes cocinaban igual. Nosotros habíamos pedido que nadie tomara agua, el agua se filtraba y se filtró durante todo el tiempo y se le echó cloro. Y tuvo tantas multas de la agua potable rural, el APR, porque tenía mucho cloro. Y el sistema para ver el cloro, de acuerdo a lo que hicieron en el agua potable rural, era poner un huevo, sacar la yema y con eso tú ves el cloro, según, no me preguntes cómo, químicamente cómo, pero la mitad del huevo, claro, y con eso se probaba y era el sistema. Todo trae problemas, pero esa es la ley y eso es lo que se usa en las zonas rurales. Así es que voy a contar algo que no debería contarlo, pero cuando se inauguró el primer proyecto grande, se invitó al intendente, al ministro y al, no sé, el alcalde, toda la gente importante. Nosotros quedamos en la última fila, pero pusimos agua potable para que no se sentaran. Por si acaso. Por si acaso. Llenamos y todos tomamos agua que río. Estamos contentos, así, exquisitas. En Tenerife hay... Fue una sola vez. En Tenerife hay 54 desaladoras. Nosotros vivimos del agua del mar. Y los análisis que yo hice en su momento del agua de la niebla me decían que servía para rebajar y mejorar la calidad del agua de los pozos, de la extracción de pozos. Y lo mismo con la desaladora. Y en el caso de Jonás, para regar los manzanos, no fue o es suficiente el agua de ese atrapanieblas para los 54 manzanos. Colocamos un bidón de 1000 litros donde lo recogía arriba, pero sí para mezclar con el agua de una balsa que tenía una conductividad muy alta, entonces rebajaba la conductividad y podía regar. Es decir, sirve de apoyo. En el caso de Marruecos es que ya han establecido un sistema muy complejo ya todo, porque la finalidad es la persona. Sí, a mí me daba mucho susto, especialmente en la escuela. Habían 30 niños y si se le daba diarrea a uno, ¿de quién era la culpa? De habría sincero. Eso. Bueno, muchísimas gracias, ¿vale?
proyecto más interesante que lleva más tiempo de los proyectos que existen ahora. Así que estamos viendo algo realmente. Yo confieso que por esto me siento orgullosa de haber trabajado 33 años con la niebla. Sí. Simplemente con eso ya estoy contenta. Exacto. Sí, es verdad. Está en Guatemala.